Tanto lo están buscando, Mateo 14, 22. Voy a estar orando. Padre, en esta hora te doy gloria, honra y alabanza. Y te doy muchas gracias, Espíritu Santo, por este día tan glorioso y precioso de estar en tu presencia. Para que tú nos hables a nuestro corazón, porque anhela mi alma y mi espíritu y el pueblo, Señor, reciba tu palabra que viene de tu corazón. Y que esta palabra, Señor, traiga aliento, fortaleza, y que se active la fe en nuestras vidas, Dios. Porque los tiempos están siendo bastante de mucha oposición, pero Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, Dios nos va a dar la salida en todos los ámbitos de nuestras vidas. Gracias, Jesús. Amén. Y voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 14, 22. Y el título de este mensaje: Jesús camina sobre el mar. Dice la palabra: enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar. Diga, o a orar. A orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Aleluya. La palabra de Dios dice que Jesús estaba en un lugar de la costa del mar de Galilea, y momento antes de este acontecimiento, de esta palabra, de este mensaje, Dios había hecho muchos milagros en ese lugar. Había hecho con ese milagro que de la multiplicación de los pescados y los panes. Había muchísima gente y hacía bastante tiempo que estaban allí, porque cuando Jesús manifestaba la enseñanza de la palabra del reino, mucha gente lo seguía porque Dios hacía muchos milagros. Y para ellos era algo novedoso, era algo asombroso de ver cuando Jesús solamente con la mirada hacía milagros. Los tocaba y le daba vista a los ciegos, a los que estaban cojos
lo hacía caminar perfectamente, le daba vista a los ciegos, los sordos oír, y todo eso era algo tremendo lo que surgía en ese tiempo, porque era Dios mismo que había descendido a la tierra para mostrarse que como hombre, como una persona común, pero Jesús era 100% Dios y 100% hombre, porque Él hacía todo lo que todos hacemos. Pero había un propósito de lo que Dios quería hacer. Dice la palabra que enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él. Acá Jesús había impartido una orden. Jesús sabía que algo iba a suceder y él quería probar la fidelidad de sus discípulos. Ya había transcurrido ese gran acontecimiento del milagro en ese lugar, y Jesús se quedó con la gente que quería que le orara, que hiciera el milagro, y Jesús se quedó ahí solo, pero lo envió a sus discípulos que fueran a la otra orilla, porque Jesús andaba por todos lados haciendo milagros, prodigios y maravillas. Y ahí en ese momento Jesús quería probarlos si eran obedientes. Entonces Jesús impartió la orden y le dijo que se fueran, que subieran a la barca y se fueran, porque Él se iba a quedar un tiempo más. Y ellos inmediatamente obedecieron al Señor. Qué importante es obedecer cuando Dios te habla. Qué importante es saber que la palabra de Dios es la boca del Señor. La palabra muchas veces nos habla y no nos damos cuenta, porque Dios está impartiendo algo. Y a veces cuando suceden las cosas, hay mucha preocupación y hay mucho dolor. Y acá el Señor le dio la orden. Y ellos subieron a la barca, y el Señor, después que ministró a toda la gente, se fue solo al monte a orar. Jesús nunca nos deja solo, hermano. Aún si Él no estaba con los discípulos en la barca, porque ya ellos estaban navegando hacia la otra costa, Jesús se quedó orando por ellos, porque Jesús sabía que se iba a levantar una tormenta en alta mar, y la barca que sus discípulos estaban navegando era una barca muy chica, era una barca que no iba a soportar los embates de las olas en el mar, en las profundidades de la distancia, ¿no? Y Jesús sabía que iba a pasar eso. ¿Cuántos creen que Jesús sabe todo lo que te va a pasar? Yo entiendo esta palabra cuando comencé a leer lo que Dios me había dado. Hace como 4 días le comenté a mi esposa que yo estaba en el cielo y vi todas las nubes, pero blanca, increíble, y una luz, pero una luz más poderosa que esta, que iluminaba todo el cielo. Y yo jugaba con las nubes y caminaba y saltaba arriba de las nubes. Yo le dije a mi esposa, ¿qué será? ¿Qué señal será? ¿Cuál será la señal? Y después pasó lo que pasó, que nos enteramos ayer de mi sobrino nieto, que partió para la presencia de Dios. Muchas veces tenemos tormenta en la vida, momentos complicados, difíciles,
Pero ese es el punto donde Dios quiere llegar con nosotros. Dios sabe que va a pasar cosas en nuestra vida, pero Él siempre está orando, el Señor, por nosotros. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Orar y estar en comunión con Jesús. Estar en comunión con el Señor. Todo lo que pueda sobrevenir sobre nuestra vida es solamente que tiene que suceder porque Dios quiere que pasemos cosas para conocer más de Dios, conocer su poder y su amor y su misericordia. Porque nada de lo que nosotros nos puede pasar en la vida, Dios lo desconoce. Todas las cosas Dios sabe. Como iba a pasar con los discípulos. Jesús sabía que se iba a levantar. De hecho, Él mismo hizo que eso aconteciera. Una tormenta de alta mar, que es re peligroso. Ahí solamente cielo y agua. No hay nada en que refugiarse. Y a veces tenemos nosotros en la vida muchas cosas que nos pasan. Y a veces nos preocupa, nos aflige. Pero qué importante es estar en comunión con Dios. Para que muchas cosas que nos pueda pasar estemos fortalecidos, con fe y con esa esperanza de que todo va a estar bien. Porque también dice la palabra que todas las cosas nos ayudan para bien. Todo lo que nos puede estar pasando nos ayuda para bien. ¿Por qué? Porque Dios dice que nosotros somos pueblo escogido para dar testimonio de su poder y de su grandeza. Nosotros somos las personas que portamos, ¿no?, la esperanza para muchos. Y si nosotros no nos pasa nada, no tenemos testimonio, no tenemos que hablar o que comparar con lo que está pasando a la persona. Nosotros todos tenemos inconvenientes todos los días. Siempre hay algo. Pero Jesús siempre está orando. Porque hemos entrado en este mar bravío que es el mundo. Imagínense el mundo como en el mar de Galilea. El mar representa para nosotros el mundo. Porque estamos en este mundo, pero ya Dios nos apartó, nos sacó de este mundo para que seamos pueblos santos de Dios. Pero es necesario que pasen cosas en nuestra vida, porque de esa manera va puliendo nuestra manera de vivir, nos va transformando con esa fe genuina que hay en nuestro corazón. Y va acrecentando cada día. Porque Dios te va sacando de distintas situaciones en la vida. Y te va llevando. Porque Dios quiere que avance, que comiences a tomar esa fuerza, esa fe que Dios nos da todos los días. Tenemos que tener esa esperanza viva de que Dios está al cuidado de nosotros. Nada puede pasar sin que Dios no lo apruebe. Dios es el que aprueba todas las cosas. Porque Dios quiere que crezcamos en fe. ¿Cuántos quieren crecer en fe? Hermano, nosotros, estas cosas que pueden suceder, tenemos que ser conscientes que Dios lo permite. Dios quiere que pasemos cosas. Como recién estaba la hermana Alma, contaba lo que estaba sucediendo en su vida. Pero eso es para que empecemos a entender que estamos madurando como hijos, como hijas de Dios. Y vamos transitando el camino que Dios nos marcó a cada uno. El camino que Dios trazó sobre nuestra vida, ya Dios lo puso de antemano. Porque yo siempre digo, Dios, nuestro Dios,
es un Dios lineal. Es un Dios que nos escogió del vientre de nuestra madre y Dios sabe cuál es nuestro final. No sabemos cuándo, pero Dios sí ya lo sabe. Estamos en una tormenta en este mundo. Esa tormenta que a veces son fuertes. Y le puedo asegurar que las tormentas de alta mar son muy peligrosas porque yo lo viví. No es que me lo contaron, yo lo viví. Y eso es lo que representa nuestra vida. Hay tormentas que son muy fuertes, las que estamos viviendo, pero Dios te va a sacar, Dios te va a dar la victoria, porque Dios permitió que ocurra. Todo lo que el hombre diga a nuestra vida, no es Dios el que dice. Si es negativo, no es Dios el que está anunciando cosas. Porque la palabra de Dios es otra. La palabra de Dios es positiva, pero la del hombre es negativa. Nosotros tenemos que creerle a Dios lo que dice. Su palabra dice que Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Él es nuestro libertador. Él es el que nos da la victoria en todos los ámbitos de nuestra vida, en este caminar. No le hagas caso, no le hagas oído, porque todo Dios tiene el control. Dios es el que nos liberta en todos los tiempos de nuestra vida. Por eso Jesús quería probar la fe de sus discípulos. Y les dijo que se subieran a la barca y que se fueran, porque Él se iba a quedar. Tenía trabajo Jesús. Tenía que seguir atendiendo a la gente. Ellos ya no era necesario que se quedaran, sino que se vayan solos. Por eso le dijo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él. ¿Por qué? Porque ellos iban a llegar primero a la otra orilla. Y dice la palabra, entre tanto que Él despedía a la multitud, Él estaba allí con la gente. Y dice la palabra en Juan 6:17, entró Él solo en la barca e iba cruzando el mar, los mandó solo. Acá San Juan 6:17 confirma que Jesús siempre te va a poner en un lugar de problemas, de situaciones, porque quiere probar tu fidelidad con el Señor. Porque Dios a veces te manda a las tormentas a propósito. Porque hay tormentas que son, más que tormentas, huracanes, ciclones. ¿Cuántas cosas vemos que pasan en otro lugar que son terribles y muchos desastres hacen? Pero qué importante que nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Y de saber que Dios nos va a guardar. Nada de lo que pueda y digan, lo que diga el hombre, va a ser lo que el hombre diga, sino lo que Dios diga. Yo siempre digo que Dios, cuando algo sucede, es que Dios está probando, ahí hay que darle gracias a Dios. Y dale gloria por lo que está pasando. Dale toda la honra a Dios. Y eso es importante, de que debemos entender que nada de lo que te diga el hombre es algo que te va a afectar, porque Dios lo que quiere es que entiendas que Él es el que te llamó, Él es el que me llamó, Él es el que me escogió de toda la cantidad de ser humano en la tierra. Hermano, qué importante es saber que es Dios el que nos llamó. Nosotros no somos ya más de este mundo. Ya no pertenecemos. Estamos registrados en el libro de la vida, allá en el cielo.
Porque dice su palabra que en el momento que Dios nos lleva a su presencia, en el tiempo de la resurrección, vamos a estar dando testimonio delante de Dios. Y dice la palabra que todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida no podrá entrar al reino de los cielos. Nosotros estamos ya inscritos, porque Dios es el que nos llamó. Nosotros lo aceptamos y lo seguimos. Y seguimos con esa esperanza viva de que un día estaremos todos juntos, los que hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón. Aleluya. En Hechos 16 dice la palabra: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Qué dice la palabra? El plan de nuestra vida, a veces nosotros determinamos hacer tal cosa en nuestra vida, pero Dios no nos permite a veces hacer lo que nosotros tenemos en mente y en nuestro corazón, porque Dios no está de acuerdo y no se hace. Y Dios te cambia los planes. No sé si le ha pasado, pero a veces nosotros decimos, bueno, vamos a tal lado, después voy para allá. Nosotros hacemos todo, ¿no? Coordinamos cómo vamos a hacer en todo lo que tenemos en el día. Y a veces se frustran las cosas porque Dios no está de acuerdo en algo, porque nos cuida, porque en ese que nosotros planificamos en el día a día, Dios lo aprueba. Hay cosas que nosotros lo hacemos y lo completamos, y hay cosas que no se hacen, porque el Espíritu Santo guía nuestra vida todos los días. Desde el momento que abrimos los ojos para un nuevo día, Dios ya tiene todo determinado lo que vamos a hacer, porque Él siempre está cuidando nuestra salida y nuestra entrada, porque somos sus hijos y Él tiene mucho amor por nosotros, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Tiene más amor que una madre por un hijo. Fíjese el amor de Dios, mucho más que una madre a un hijo. Es más grande el amor de Dios. Por eso nuestro Dios es un Dios celoso, hermano. Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie, porque Él es un Dios que nos llamó con ese propósito de vivir eternamente con Él en el reino de los cielos. Pero sí tenemos que esperar. Van a pasar cosas en nuestra vida. Va a haber cosas que nos va a angustiar, nos va a entristecer. Va a haber cosas que no vamos a poder entender, pero Dios tiene ya el plan sobre nuestra vida. Y tenemos que pasarlo porque es Dios el que te va a ayudar. Nosotros no caminamos solos, Jesús camina con nosotros. El Señor está en todo lugar. El Señor no lo vemos, pero lo sentimos. Y está al lado tuyo, a donde esté. Sea el lugar que sea, Dios está con nosotros. Aleluya. En el 14:23 dice: y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya toda la gente se habían ido. Él quedó solo. Imagínese que habrá sido a las 3 de la mañana y él todavía estaba orando por sus discípulos, porque quería probar esa fe genuina. Él se quedó, de repente comenzó a caminar por las aguas. Aleluya. Yo me imagino, ¿cuántos se imaginan caminando Jesús por el mar? ¿Qué le hace a Dios caminar por las aguas? Si Él es que domina todas las cosas.
Jesús caminaba porque él sabía que la barca ya estaba muy lejos. Los discípulos, sus escogidos, estaban allá lejos. Y Jesús caminaba por las aguas para alcanzarlo, ¿no? Y tener, ¿no?, ese gozo del corazón de Jesús, de ver a sus discípulos que habían obedecido lo que Él les impartió. Y sabe que Jesús se goza cuando cada uno de nosotros cumplimos la tarea, hacemos lo que Él dice, porque para eso nos llamó, para que seamos sus servidores, que seamos obedientes. ¿Para qué? Para alcanzar y recibir la promesa del Señor. Y dice la palabra, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Tremendo. Cuando el mar está embravecido, cuando está tormentoso en el alta mar, las olas son tremendas de alta. Puede dar vuelta a campana un barco, porque es tremendo cuando sube y cuando baja. Es tremendo lo que es de peligroso. Yo lo viví. Y siempre me recuerda, cada que yo leo la palabra de Dios, me recuerda ese tiempo. Pero por gracia y misericordia, Dios me hizo experimentar ese lugar tan peligroso. Y así como eso, las tormentas que nosotros pasamos cada día de nuestra vida. Y Dios nos va a sacar adelante seguro. Hay una pregunta, dice, ¿qué enseña Dios? La tormenta no los agarró por desobediente, los agarró por obediente. Hay tormentas que vienen sobre nuestra vida por ser desobediente, pero hay tormentas que vienen igual y hemos obedecido a Dios. O sea que Dios siempre va a estar probando, ¿no? Y cuando hay desobediencia, ahí sí Dios permite que pasen cosas para hacernos entender que Él quiere que seamos obedientes a lo que dice su palabra. Porque a veces hacemos cosas que Dios no está de acuerdo. Y cuando Dios no está de acuerdo, te hace sufrir tanto que llega un momento que nos rendimos a Dios. Yo he pasado por ese momento de desierto y no sabía por qué, no entendía por qué. Lloraba y lloraba y me preguntaba y le preguntaba a Dios. Y cuando yo un día le decía a mi pastor, no doy más, no soporto esto, tenía ganas de largar todo, porque me están pasando cosas y yo decía, no me lo merezco. Y me dijo, siga orando y ayune. Es que lo estoy haciendo, ayune más. Y yo ayunaba una vez por semana y cuando me acordaba. Bien. Fui obediente, probé, hice lo que Dios habló por medio de su siervo. Eso me fortaleció y ya las cosas empecé a entender. Y empecé a ver cambios. Empecé a ver cosas que no lo estaba viendo. Cuando nosotros estamos atribulados, muchas cosas no vemos, no nos damos cuenta. Pero Dios te tiene ahí a veces. A mí me tuvo mucho tiempo. Y tenía
cosas que me hacían daño, porque el enemigo encima usa personas. A mí me hacían sufrir porque mis mismos compañeros de trabajo, el enemigo lo hacía que ellos me machacaran cosas, me dijeran cosas, me despreciaban, me hacían a menos y sufría. Porque no es fácil. Pero Dios está con nosotros. Es cuestión de soportar, porque Dios no te va a dar carga que no puedas llevar. Va a llegar un momento que Dios te va a dar la victoria. Y te gozarás de tal manera que le vas a decir a alguien: mira, yo estuve así y Dios me sacó adelante. Hoy soy una persona como que ya no me duele la cosa. Ya es como que tenemos que pasar la prueba. Cuando nosotros pasamos la prueba viene gozo, ¿verdad? Los que están estudiando se ejercitan en todo, de hacer todo, preparar todo para aprobar ese examen. Y ponemos todo. Y vamos nerviosos, vamos ansiosos, vamos pensando. Y el enemigo dice: pero en algo no preparaste, y te atrae a memoria. Ah, no hice. Bueno, pero Dios, si nosotros estamos creyendo en Dios, todo lo que en la cual te preparaste, por ese camino Dios te va a probar. Porque no del camino del enemigo, porque el enemigo lo que te va a hacer poner duda. Uy, no vi, no toqué esa parte. Uy, capaz que me toman el examen por ese lugar y yo no lo practiqué, no lo vi y no lo tomé bien en serio. Pero esa es la duda que el enemigo te pone. Por eso nosotros no tenemos que dudar. Y si lo hacemos orando, clamando siempre a Dios. Que Él sea mi guía, que Él me traiga memoria, que me ayude, Espíritu Santo. Porque con el Espíritu Santo nosotros tenemos la victoria asegurada. Y dice que los vientos eran contrarios. Qué tremendo. A pesar de la tormenta, encima hay vientos contrarios. Estamos pasando una situación complicada y encima viene alguien, te dice: que te dije. Esos son los vientos contrarios. Yo te dije esto, y el enemigo machaca cada vez más. Y a veces le decimos: la verdad que tenés razón, pero te hacen sufrir, hermano. Esos son los vientos contrarios. ¿Cuántos vientos contrarios tenemos? Vas al médico, está pasándola mal, está sufriendo, y yo le dije esto, aquello, y no me hizo caso. Vientos contrarios te dan. Y nosotros tenemos que saber que tenemos que ser obedientes. Porque en la obediencia, dice la palabra, está la bendición. Y sigue diciendo la palabra: ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia, 4 de la mañana. Cuando estamos en alta mar de noche, las estrellas, y si hay luna, hay claridad. Pero si no hay luna y las estrellas nada más, hay oscuridad. Porque las estrellas no alumbran lo que el vislumbre que da la luna. Yo le digo porque lo viví. Solamente oscuridad. Y dice la palabra que a la cuarta vigilia de la noche, o sea, a las 4 de la mañana, Jesús venía caminando. Y dice en el 26: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Claro, al estar ya
con toda la tormenta que estaban sufriendo y con todo lo que estaba sucediendo en su vida, encima ven una figura y ven fantasmas. Y a veces nosotros también vemos cosas que eso nos atribula más todavía, porque no vemos la salida. ¿Y ellos qué vieron? Imagínense, todavía ellos no tenían el conocimiento, no estaban realmente capacitados para soportar cosas. Estaban siendo probados como discípulos. Y Dios sabía que ellos tenían que pasar eso porque tenían que aprobar que verdaderamente eran seguidores de Jesús. Y Dios nos prueba a nosotros si verdaderamente somos seguidores de Jesús. Dios aprueba cuando nos pasan cosas y a pesar de pasar cosas, seguimos firmes, plantados en el camino que Cristo nos marcó. Nada nos puede detener. No hay excusa para Dios. Porque Dios hemos decidido, hemos determinado en nuestro corazón seguir los pies del Maestro. Seguir sus pisadas. Porque Jesús va adelante y nosotros vamos por atrás. En el 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Hoy el Señor te dice, tened ánimo. No sé qué tormenta estás pasando. No sé cuántos vientos contrarios te están turbando. O son huracanes. Cuántas cosas, ¿no? que pasamos. Pero el Señor te dice, ten ánimo, hija, hijo. Yo estoy contigo, yo estoy acá. Yo te ayudo. Y ahí dice la palabra, enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Claro, se dio a conocer el Señor. Imagínense unos metros, 40 metros de distancia donde la barca estaba así, subiendo y bajando con la ola. Y el Señor se acerca y le dice que él era Jesús. Y me imagino, ellos se gozaron porque el Señor se le aparece así. En el momento más difícil Dios te aparece. En el momento, en la tormenta más difícil que puede estar pasando, Dios te aparece ahí. Y te dice, no temas, hija, hijo, yo soy el que soy. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. No estás sola. No estás solo. Yo estoy contigo. Porque Dios, ¿por qué está con nosotros? Porque Dios es el que nos va a dar la salida. Por eso Dios se acerca. Si estamos viviendo un tiempo de tormento, el Señor viene a nuestro encuentro. Y te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Aleluya. Y acá había un valiente. ¿Cuántos valientes hay acá? Amén. Gloria a Dios. Dice, entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aleluya. Imagínense, Jesús estaba ahí a unos metros de la barca. Pedro era un hombre de mucha experiencia en el mar. Estaba acostumbrado a tener este tipo de tormentas turbulentas y tenía conocimiento, pero él quería experimentar
de caminar como Jesús. ¿Cuántos quieren caminar como Jesús? Amén. Aleluya. Y Jesús estaba allí y Pedro se animó a caminar. No dice la palabra cuánto caminó, pero él caminó. Y cuando empezó a sentir que se estaba hundiendo, empezó a mirar para abajo. Y cuando nosotros miramos para abajo, el enemigo está ahí. Y te hace tambalear, te hace perder la fe. Y ya te estás hundiendo. Y ya ahí, porque sacaste la mirada del Señor. Jesús estaba primero enfrente. Y empezamos a caminar. Cuando empezamos a caminar el Señor, en el camino de Dios, empezamos a caminar. De repente viene tormenta y nos va debilitando en la fe y ya estamos hundiéndonos. Pero el Señor está ahí, esperando. Y Pedro empezó a mirar lo que estaba pasando alrededor. Había mucho viento contrario, y la barca estaba más lejos y él estaba allí. Empezó a temblar y empezó a hundirse, pero el Señor extendió su mano y lo levantó. Así te dice el Señor: aunque te estés hundiendo, yo te sostengo y te levanto y te voy a dar la victoria. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es verdad, hermano, nosotros muchas veces estamos pasando tormentas y a veces dudamos y decimos: Dios no me responde, Dios no escucha mi oración. ¿Cuántas veces dijeron a alguien? Yo lo dije, hermano. Parece que Dios no me escucha. Y Dios está ahí. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que soportes la tormenta, porque el Señor está ahí contigo. Porque Dios lo que quiere es probar tu fe en tu corazón, probar que le crees a Dios, y de pensar que Dios está contigo. Nunca nosotros podemos dudar de que Dios no nos escucha. Dios está en el lugar donde estemos, porque Dios quiere que seas un obrero, una obrera, una hija o un hijo aprobado. Porque entonces, cuando nosotros vamos aprobando los exámenes, qué gozo que hay en nuestro corazón. Quiere decir que estamos escalando peldaños. Estamos tomando otra posición, estamos en otro nivel. Ya no nos importa de lo que nos digan. No me importa, porque yo soy un soldado de Jesús. Soy alguien que Dios tuvo misericordia y me rescató, me llamó para estar con Él. ¿Por qué yo tengo que tomar en serio lo que me dice otro? Si Dios me dice lo contrario, porque Dios sabe cómo soy. Y yo quiero más de Él. Y aunque me digan lo que me digan, yo tengo que tomar la palabra que Dios me da y ponerla por obra, atesorarla en lo más profundo de mi corazón. Porque Dios, cuando nosotros atesoramos y la ponemos por obra, ahí donde Dios nos califica y donde Dios nos bendice, de tal manera que nosotros nos gozaremos y daremos testimonio de su poder y de su grandeza. Aleluya. Aleluya. El Señor dice: ¿por qué dudas cuando pasas una prueba o cuando hay problemas? El Señor hoy
nos está diciendo de que nosotros no tenemos que dudar en nada. Si está pasando una dolencia, algo que está pasando, está Dios bajo el control de todo lo que nos está pasando. Porque Dios se quiere glorificar. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada glorificarse. Y más cuando son hijos de Dios. Porque Dios también hace milagro a aquel que no está con Cristo. Porque Dios hace milagros, Dios tiene compasión. Dios ama toda su creación. Pero ¿por qué lo hace Dios? Cuando oramos por alguien que es incrédulo, y le digo porque me ha pasado muchas veces, no es porque la persona tenga fe, no es por la persona que no tenga fe y que no, es que Dios escucha mi clamor. Yo oro por la fe mía, Dios hace la obra. Entonces nosotros no debemos dudar. Nosotros imponemos la mano creyendo en nuestro Dios y en el nombre de Jesús imponemos mano sobre un enfermo. No importa que ella no conozca a Cristo, que no conozca nada de Dios. No importa, Dios va a conceder nuestra petición. Porque estamos orando por fe, porque conocemos a un Dios grande, poderoso, soberano, que no hay nada que Él no pueda solucionar. Cualquiera sea el problema. La cuestión es orar con fe, creyendo que Dios va a hacer la obra. ¿Cuánto lo creen? Amén. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que tenemos que saber que Dios es el que dice, se sana, y Dios ya está. La palabra fue soltada por la boca de Dios. Se sana, le dijo a la mujer que tenía flujo de sangre. Se sana, mujer. Estaba atada a una hija de Abraham. Estaba atada con esa enfermedad y Dios la sanó. Se sana, mujer. Aleluya. ¿Cuántos reciben la palabra? Aleluya. Lo que dice Dios se cumple, hermano, porque cuando Dios dice en su palabra lo que nosotros deseamos, lo que estamos esperando, contalo por hecho, porque hecho está el milagro, hecho está la respuesta. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Y dice la palabra, en el 32 dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Subió Jesús con sus discípulos y hubo bonanza. Qué hermoso cuando está Dios con nosotros y que sabemos que Él está. Porque es cuestión de creer que Dios está, ¿no? Que ahí viene la paz. Porque estamos confiando en un Dios que soluciona nuestros problemas. Porque no hay problema que Dios no pueda solucionar. Cualquiera sea. Porque la palabra dice, aunque esté muerto, vivirá. Así que, qué tremendo lo que dice Dios, ¿no? Aleluya. Gloria al que vive. Ya estoy finalizando. Y después de todo lo que hemos escuchado de la palabra de Dios, yo hice una reflexión donde dice, los seguidores de Cristo son azotados por tempestad en el mar de este mundo hostil. Y parece que la barca está a punto de hundirse. Están solos, puesto que el Señor ya no está corporalmente contigo. No obstante, Él sí está en el cielo intercediendo por los suyos. No es indiferente a tu situación, ni carece de poder para ayudarte. Ve la situación en que te hallas y te liberará a su tiempo. Es probable que Jesucristo mandara a su discípulo a cruzarse solo el mar para acostumbrarlo a enfrentarse al peligro sin contar con su presencia física. Él partiría pronto de este mundo, entonces ellos tendrían que seguir adelante con fe, puesto los ojos en Jesús. Pero
El deseo de Pedro de caminar sobre el mar manifiesta su impetuosidad. También nos enseña que la fe que obedece a mirar solo a Cristo emprende y lleva a cabo grandes hazañas, pero cuando vacila puede terminar en el desastre si el Señor no interviene. Porque Jesús intervino cuando Pedro se estaba hundiendo. Ahí Dios vio que él había perdido la fe, sacó la mirada del Señor, y ahí él lo que estaba viendo ya en forma natural. Primero caminaba en lo sobrenatural porque él se bajó de la barca con fe. En el caminar empezó el enemigo a susurrarle, como nos pasa a nosotros, y mirar para los costados y ver la situación real. Comenzamos a desfallecer en nuestra fe y empezamos a hundirnos, y el enemigo quiere eso, que perdamos la fe y la mirada en Cristo. Y dice finalizando, dice, si el creyente se dejara impresionar por los peligros, por la circunstancia en que vive, se desmorona su fe y puede convertirse en presa fácil de las fuerzas contrarias que lo amenazan. Eso es lo que pasa con un creyente. Los que conocemos la palabra. Porque el enemigo a veces nos turba tanto que perdemos la fe y la mirada en Cristo. Cuando nosotros sacamos los ojos del Señor, el enemigo empieza a tomar posición. Por eso nosotros nunca tenemos que sacar la mirada de la cruz que representa a Cristo en nuestra vida. Amén. Aleluya. Hasta aquí me dio el Señor. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Espíritu Santo? Ten ánimo, dice.